Entramos en la década por excelencia dentro de la cultura rock, la década prodigiosa, como se le conoce, la década de los 60. La década de los 60 se la conoce como la explosión de luz, color, sonido, lucha por las libertades. Se creía que en esta década, por el cariz que estaban tomando los acontecimientos, se iba a producir la gran revolución social, cultural, de todo tipo dentro de la década, que iba a dar, en ciertos momentos se llegó a pensar incluso que iba a cambiar la forma de ser del mundo. Pero vamos a ver lo que ocurrió con los acontecimientos que estaban sucediendo en Estados Unidos, como siempre, que es donde empieza el movimiento rock, luego cómo se traslada al resto del mundo y seguiremos comparando con lo que ocurría en España. En Estados Unidos y la URSS seguían con su guerra particular por ver quién dominaba el mundo, quién era la primera potencia mundial, con su guerra fría, siempre llena de armamento y buscando aliados por todas partes del mundo, y además con su lucha particular por el control del espacio, la carrera espacial. La URSS toma delantera, pone en órbita a 2 astronautas en 2 viajes diferentes, a Gagarin y a Tereskova. Estados Unidos todavía no lo había conseguido, pero ya llegando al final de la década, Estados Unidos da el golpe definitivo poniendo un hombre en la Luna con la aventura del Apolo y los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins. Entonces, Estados Unidos ahí toma ventaja en lo que es la carrera espacial. Pero seguían ocurriendo muchos acontecimientos, con lo cual el mundo no terminaba de estabilizarse. Todo producto muchas veces de las guerras mundiales, que habían dado lugar a cambios de fronteras, la gente no se encontraba a gusto porque se encontraban en territorios que según ellos no les correspondían. Todo esto hace que haya cierta inestabilidad y que esté provocando continuos conflictos entre unas naciones y otras. Además, alentados tanto por el bloque de la URSS como por el bloque de Estados Unidos, porque ellos siempre estaban sacando ventaja a nivel económico y a nivel industrial. Entonces, estos acontecimientos que se estaban produciendo, algunos de ellos, pues es que muchos países africanos se siguen independizando o intentan independizarse, unos de manera pacífica, otros de manera violenta, y se producen guerras contra el Estado que los controla, como guerras civiles entre ellos por partidarios de uno y otro bando. Se produce la crisis de los misiles en Cuba. Cuba era aliada de la URSS, Estados Unidos intenta la invasión, ahí hay una crisis que empiezan a amenazarse con misiles, que a punto estuvo de costar la Tercera Guerra Mundial. O sea que fue una crisis importante. Se construye el muro de Berlín, que separa a Berlín, que era la capital de Alemania, la separa en 2 partes, la oriental y la occidental, que era como un testimonio de la separación en 2 bloques del mundo oriental y el mundo occidental, el oriental aliado con la URSS y el occidental con Estados Unidos. Y era un símbolo de esa separación ya definitiva para evitar confluencias de unos y de otros. Hay golpes de Estado en Brasil, en Argentina, y la revolución de los coroneles, que se llamó en Grecia. Entonces, como veis, la situación sigue estando bastante alterada. También se produce la Segunda Guerra Árabe-Israelí. Israel es un Estado que se ha creado ahí en la Segunda Guerra Mundial prácticamente de forma artificial, y eso provoca enfrentamientos con los vecinos. Es decir, como vemos, la situación en el mundo sigue estando revuelta. Mientras tanto, en Europa se sigue reconstruyendo lo que se ha hundido o lo que se ha destruido en la guerra. Y a nivel tecnológico, todo esto influye en que se desarrollan nuevas tecnologías que se están aplicando en otros campos de la sociedad y de la industria. Por ejemplo, pues toda la tecnología que se está desarrollando de los viajes espaciales, incluso de la guerra, se aprovechan. Y se producen las primeras comunicaciones transoceánicas con un cable submarino que se produjo, y con la carrera espacial ya se empiezan a poner satélites en órbita, lo cual hace que también empiece a haber ya comunicaciones vía satélite.
Anteriormente a eso de las comunicaciones vía satélite, la comunicación no era de lo mismo. ¿Todo esto va a influir? ¿En qué va a influir? Pues va a influir en que poco a poco el mundo se va a ir globalizando. Pero bueno, eso va a ser mucho más adelante. Es simplemente para que veáis lo que está ocurriendo con esta aventura nueva que tenemos en las comunicaciones. Además de eso, en Estados Unidos se están produciendo muchas marchas pacíficas, se le llamaba, que eran las que estaban protagonizando ya los americanos de raza negra y muchos blancos que los apoyaban para reclamar sus derechos y su igualdad frente al hombre blanco. Todas estas marchas pacíficas tienen líderes como Martin Luther King, muy famoso, o Malcolm X, menos famoso, pero igual de importante y de relevante en el tipo de estas marchas. Las marchas eran pacíficas, pero claro, como en toda marcha pacífica, siempre hay algún grupo que es un poco más radical y decide que igual que no están consiguiendo nada de manera pacífica o por lo menos de manera inmediata, pues deciden pasar a la acción de manera un poco más violenta. Era un grupo de raza negra también que se le llamaba como los Panteras Negras, se les conocía, y que se hicieron muy famosos en la Olimpiada de México cuando algunos de los atletas americanos de raza negra pertenecientes a los Panteras Negras, cuando les entregaban sus medallas, pues alzaban el brazo en alto con el puño cerrado metido en un guante negro, que con ello ellos querían significar la supremacía de la raza negra sobre la blanca, por lo menos en esos momentos a nivel deportivo, que siempre dan. Esa gente, como digo, los Panteras Negras, no tenían inconveniente en actuar con violencia en determinados momentos para imponer lo que ellos creían que había que imponer. Y a todo esto hay que añadir que la gente joven, en su ansia de cambio también y de búsqueda de independencia y de búsqueda de su lugar en el mundo, empiezan a promover movimientos estudiantiles donde están exigiendo estos cambios en la sociedad. El más famoso, aunque se produjeron en todas las ciudades grandes, el más famoso posiblemente sea, como digo, el mayo del 68 en Francia, que todavía se sigue hablando de él, pero igual que el mayo del 68 francés, también lo hubo en Praga, y lo que pasa es que aquel se conoce como la Primavera de Praga, y ese fue aplastado por el ejército de la Unión Soviética, ya que Checoslovaquia en aquel momento era uno de los estados, podríamos decir, aliados de la URSS, y se produce, como digo, un aplastamiento por parte del ejército, además de manera muy violenta, porque no solo querían aplastar el movimiento estudiantil, querían dar una lección al resto de países que estaban bajo su órbita para decirles, no vayáis por este camino porque ya sabéis lo que os puede pasar, ¿no? Ahí hubo muertos, hubo de todo, ¿no? Entonces, como veis, el mundo estaba un poco revuelto. Esa tecnología de la que estamos hablando, además, se va a aplicar ya a una red de ordenadores. Al principio era una red que se utilizaba solo a nivel militar, se llamaba ARPANET, y claro, ya por el nombre estaréis deduciendo que va a ser el antecedente de lo que luego va a ser Internet y lo que va a suponer para el mundo, ¿no? Porque todas estas técnicas que estamos hablando, que en los años 60 aparecen de una manera un poco embrionaria y muy rudimentaria, luego van a dar lugar a todo lo que tenemos actualmente, con toda la tecnología que se está utilizando y que hasta entonces era impensable. Y en aquella época, como era de una manera tan embrionaria, como digo, pues seguía siendo impensable. Todo esto se traduce a nivel artístico en la música, que es lo que estamos tratando aquí, como la música como una manifestación de toda esta situación social y política que se estaba produciendo. Pues los estilos musicales que hay en Estados Unidos siguen evolucionando y siguen cambiándose. Entonces aparecen nuevos estilos musicales manteniéndose los anteriores, pero aparece, por ejemplo, la música soul, que sigue siendo música de origen negro, aparece el rhythm and blues, lo que se llamó rhythm and blues, que era una manera de clasificar toda la música negra, aunque los blancos empiezan también a hacer ese tipo de música y empieza a trascender al resto del mundo, o el jazz rock, o el blues rock, y también empiezan a aparecer hacia la mitad de los años 60 lo que se llama música de autor y cantautores, de la que hablaremos también más adelante,
Y es una música generalmente hecha por gente intelectual, por universitarios, con una formación interesante, que deciden hacer letras que sirvan prácticamente de himnos, muchas veces no con ese objetivo, pero al final se convierten en himnos donde denuncian pues, la realidad social de lo que estaba ocurriendo en el país. Y tiene una gran relevancia ese tipo de música.